Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este canal de Los Enganchados. Es un gusto saludarlos. Disculpen, pequeño error. Es un gusto saludarlos. Esperamos que estén pasando un excelente día y que no se les olvide ser felices. Maestra Ana, bienvenida. Hola, hola, maestro Armando. Hola a todas y todos los que nos acompañan en este videíto del día de hoy, el día que nos estés viendo. Esperamos que estés súper, súper bien y esperemos que este día que nos estás viendo sea antes del 21 de agosto, porque sí, como no, están aquí, hemos llegado a los videos para la fase intensiva de Consejo Técnico Escolar, donde sí y sí y sí educación física tiene presencia y participación y entonces es por eso que no quisimos esperar más y es necesario pues que les pudiéramos ir diciendo un poquito de qué va, cómo vamos a estar, qué tenemos que hacer, qué nos toca, maestro Armando. Pero entonces, ¿qué vamos a ver en este video? Tan, tan, tan. Bien, como bien dice maestra, pues en este caso ya salió el librito que se llama Orientaciones para la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar y el taller intensivo de formación continua para docentes. Esto sabemos que es para el inicio del ciclo escolar y es el Consejo Técnico en fase intensiva para el inicio del ciclo 2023-2024. Los invitamos a que, como nosotros, como bien les dijimos, disfruten el mucho tiempo que todavía les queda ¿cómo se llama? De vacaciones. Bueno, no vacaciones, receso escolar, ¿verdad? Porque sí, justamente no hay receso escolar. Y para nosotros también no hubo vacaciones por estar trabajando, pero felices y contentos de estar aquí, de estar compartiendo con ustedes. Maestra Ana, adelante. Pues sí, así como dices, maestro Armando, esperamos que, pues al menos descanso sí hayan tenido o estén teniendo, viéndonos a nosotros o informándose de donde quieran, pero de preferencia con nosotros y compartiendo y todas las demás fuentes que tenemos ya en la actualidad. Y bueno, tenemos en la presentación, en la primera diapositiva, justamente, si se dieron cuenta, un poco a propósito, la imagen que pusimos de las orientaciones de nivel primaria. Eso no quiere decir que esto no vaya a servir o esta plática que vamos a tener con ustedes el día de hoy y en este video, que hay que decirlo, lo estamos repartiendo en 3 momentos, dado la extensión y la importancia de revisarlo por fase. Entonces vamos a tener 3 videitos, estamos haciendo ahorita fase 3, acompáñanos al terminar fase 4 y échate de una vez fase 5 en el caso de primaria, pero también nos va a servir para preescolar y secundaria, compañeros, porque al final la intención y las orientaciones y la forma de trabajo puede variar un poco para secundaria, preescolar está más que familiarizado con proyectos, pero creemos que la esencia, así como este ADN de la educación física, la esencia de lo que tenemos que hacer en esta fase intensiva para poder iniciar el ciclo escolar está en estos videos que les vamos a compartir. Y bueno, vamos a empezar. Entonces, esto iba por el tema de que si eres preescolar o secundaria, pues también te funciona el que podamos compartir con ustedes a partir de lo que es primaria, porque primaria pues es donde hay más población, se sabe, en el nivel de primaria. Entonces, vamos a empezar con esta presentación que nos maneja esta guía o estas orientaciones, porque creemos importante que analicemos aquí como primer video, como punto de partida, hacia dónde vamos, qué busca, por qué este tipo de intensivo, de taller intensivo. Básicamente dice que durante este ciclo que iniciamos, 23-24, será el escenario para que ustedes demos, o para que todos nosotros demos sentido y alcance a partir de nuestros saberes y experiencias a la transformación de esta realidad desde los procesos educativos en escuelas con arraigo y reconocimiento comunitario. Una transformación educativa para que las y los estudiantes vivan los derechos humanos desde sus realidades concretas, en su cotidianidad y en permanente relación con la diversidad territorial. Cada que escuchemos territorio es esta parte del contexto, de contextualizar. Se utiliza más la palabra territorio en las guías y en todo lo demás. Tanto social, lingüística y cultural, para que interactúen, dialoguen y aprendan diversas capacidades que les permitan comprender y participar en la transformación de las relaciones desiguales que existen
por motivos de clase, etnia, sexo, género, edad o capacidad, mismas que violentan la dignidad humana. Una transformación educativa que asume la diversidad como condición y punto de partida de los procesos de aprendizaje en función de aquello que es común para todas y todos, como un principio de corresponsabilidad y coparticipación entre las y los integrantes de la comunidad escolar, que están comprometidos con la formación y emancipación de las y los estudiantes. Este cambio se expresa en una propuesta curricular dinámica en la que desde lo común la escuela acoge la problematización de la realidad como estrategia central para el diálogo, la integración del conocimiento, así como para construir puentes entre el saber y la realidad cotidiana de niñas, niños y adolescentes. Creo que este párrafo es bastante importante y vital para que vayamos entendiendo cómo estamos, ¿no? El espacio de lo común en la escuela conlleva la confluencia de acciones, identidades y pensamientos en su diversidad para construir colectivamente sentidos y acciones que establezcan hasta donde los sujetos quieran, los límites de lo que es posible imaginar, crear y aprender, como condición para la emancipación de niñas, niños y adolescentes, pero también como posibilidad de construir un tejido social compartido con otras y otros como lugar de lo diverso. Con ello se atiende a la demanda histórica de promover una formación integral, así como situar los procesos formativos en los contextos en los que aprenden nuestras alumnas y nuestros alumnos. Creemos importante, compañeros, en lo que pasamos a la siguiente diapositiva, que sí hiciéramos esta lectura un poquito a conciencia. Ya los siguientes 2 videos no los vamos a estar retomando, pero sí creemos que es importantísimo para que vayamos con la idea y la mente muy clara de qué es lo que nos piden con este nuevo inicio del ciclo o también con este proceso de la fase intensiva. Y por eso es que dice que el eje temático de esta fase intensiva para este CT es el conocimiento de los nuevos libros de texto gratuito. O sea, desde aquí ya nos lo dijeron, claro y preciso. Y su uso como materiales educativos que expresan los principios de la nueva escuela mexicana y ya nos menciona aquí los principios, que es adaptarse al contexto, que fueron elaborados por maestras y maestros y otros investigadores, científicos, etcétera, especialistas, promueven la participación de la familia, tiene el propósito de promover y hacer efectivo el derecho humano de niñas, niños y adolescentes, proviene de perspectivas históricas, sociales, económicas, pedagógicas y psicológicas en cuanto a integración curricular y creo que esto es así como el punto vital, importantísimo para entender y para desarrollar todo lo que va a ser nuestro desempeño o desde nuestra planeación, nuestras actividades, nuestro trabajo con aula, pero partiendo de esta integración curricular en los campos formativos. ¿Qué quiere decir? Que también hay que trabajar entonces en equipo, ¿no? Al final de cuentas, con todos los demás compañeros de nuestras escuelas. Y pues reconocer la cultura como parte del patrimonio intangible de la humanidad. Que con esto los libros de textos gratuitos constituyen uno de los puntales de nuestro sistema educativo, uno de todos. Los que hoy tienen en sus manos, que todavía no tenemos, pero tenemos digitales, ese es por ahí un error que hay que anotarlo, reflejan además el anhelo de cambio hacia una sociedad justa, humanista, inclusiva y democrática, y por eso nos deberían de haber dado libros y también a los de educación física nos los deberían de dar, ¿por qué no? Eso ya lo platicábamos. Y con esto nos dan la bienvenida. Sean bienvenidas y bienvenidos al ciclo escolar 2023-2024. Maestro Armando. Así es, maestra. Como bien dice, una de las recomendaciones es, si estamos viendo que estamos inmersos en muchas de las cosas, también tenemos que tener estos materiales que van a estar otorgando. ¿Sí? Es importantísimo que los estemos solicitando nosotros también, porque justamente si estamos inmersos dentro de un campo, aparecemos dentro de los libros, ¿por qué no pedir justamente tener esto? Y también
dar el justo lugar a la educación física dentro del apartado, porque si nosotros vemos que tenemos la posibilidad de trabajar un proyecto de mejor manera de llevarlo, hay que debatirlo y justificarlo dentro del consejo técnico para decir, yo puedo trabajar este proyecto, me gustaría trabajar este proyecto y llevarlo a cabo porque puedo hacer esto y esto y esto y esto y esto. Pero siempre sin discusiones, siempre con sustento y siempre tratando de poner, como siempre, la educación física arriba y adelante. Adelante, maestra. Sí, es que me acordé ahorita que mencionabas eso, que casi casi hicimos porque quiero, porque puedo y porque me lo merezco. Algo así vamos a ir a pedir nuestros libros. Pero para eso, compañeros, pues hay que estar listos y preparados, sobre todo preparados. Maestro Armando, entonces, ¿qué vamos a ver en estas 5 sesiones que esperemos que podamos llevar en medida de lo posible a éxito y a concluirlas? ¿Qué vamos a ver? Así es, maestra. Pues miren, rápidamente les menciono cómo están divididas estas sesiones. No voy a comentarles todo lo que viene ahí, voy a ser más concreto. En la sesión 1, lo que nos piden es que hagamos un análisis de los libros de texto gratuito. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este momento? Justamente lo que vamos a hacer es darle lectura a a estos libros, familiarizarnos con ellos, concretarlos, entenderlos, ver cómo están formados, qué viene, qué no viene, y justamente de ahí es de donde nos vamos a ir nosotros haciendo y conociendo con respecto a estos libros. En la sesión número 2, sí, nos pide que vamos a analizar las metodologías y las estructuras didácticas que vienen de los proyectos. Recordemos que hay 3 escenarios en los que van a participar estos proyectos, ya sea en el aula, en la escuela o en la comunidad, y justamente tenemos que estar bien en el entendido de cómo funcionan, y justamente aquí también, como nos pide analizar las metodologías, les pedimos que vayan y regresen para ver los videos de las sugerencias metodológicas, ¿sí? Porque justamente tenemos que entender y saber cómo se llevan a cabo esas sugerencias metodológicas con respecto a cada uno de los proyectos y relacionarlos con estas actividades. En la sesión número 3 nos piden que hagamos un esbozo, nuevamente esbozo, leamos la primera palabra porque dice esbozo, ¿sí? De posibilidades del uso del libro de texto gratuito. Aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es enriquecer este libro con el programa analítico. Todo aquello cuando hayamos realizado y revisado en nuestro programa analítico, vamos a tratar de relacionarlo con nuestro libro de texto gratuito. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener que ver los contenidos, los procesos de desarrollo de aprendizaje, cómo se vinculan, los ejes articuladores, por qué están tomando los ejes articuladores, en qué momento los están trabajando, y justamente aquí podemos trabajar de diferentes maneras. Incluso puede realizarse actividades desde el codiseño donde nosotros realizamos y dijimos, estos proyectos necesito realizar, y nosotros podemos proponer esos proyectos y a lo mejor no retomar todos los proyectos que vienen dentro de los libros. Recordemos que ya nos lo han mencionado, que los libros son un tercer nivel, que solamente son como apoyo para el docente, que en ningún momento son la guía y en ningún momento tienen que cumplirse desde arriba hasta abajo. El programa analítico es el que nos va a dar el sustento sobre los proyectos que podamos realizar, y la organización de los contenidos y PDAs nos dará la forma de trabajar. Llegando a nuestra sesión número 4, donde vamos a avanzar con la planeación didáctica del primer mes. Aquí hacerles un pequeño, ¿cómo se llama? Eslogan. Regresen, por favor, también a ver ese video que hicimos sobre la evaluación diagnóstica. Les vamos a dejar en la descripción el enlace para que ustedes puedan ver el video. Y es importantísimo que ustedes vayan y vean, y que también ustedes diagnostiquen si les funciona, si no les funciona, si pueden hacer alguna nueva, o si incluso ustedes tienen alguna otra forma para poderlas llevar a cabo, ¿no? Importantísimo también, y justamente aquí nos lo menciona antes de que pasemos a la sesión número 5 y antes de que revisemos los libros de texto, nos dice que debemos incorporar las acciones de la evaluación formativa. No ha salido todavía nuestro acuerdo de evaluación. Hay menciones de que parece que va a salir hasta septiembre,
pero es importantísimo que sepamos, y ya lo mencionaron, que tenemos que saber sobre la evaluación formativa. Los invitamos también a que vayan a ver el video, también se los dejamos en el enlace para que ustedes vean esto. Yo sé que hablamos mucho de videos, pero justamente para eso están. Para eso no tuvimos nosotros descanso, para que ustedes estén completamente preparados para este inicio del ciclo escolar. No, no es cierto, es con Pero con felices gusto de y con mucho gusto. felices de poder apoyarlos. Encantados de la vida. Y esa sesión número 5 que todo el mundo, que yo creo que todas las personas que hacemos este tipo de trabajo lo hemos dicho, parece y pareciera que fue una sesión de simplemente vengan a cubrir ustedes horario. Pero bueno, aquí lo dice, construir colectivamente una postura crítica del proceso de transformación educativa y el fortalecimiento de la escuela pública para orientar la práctica docente en el ejercicio de su autonomía profesional. ¿Qué es lo único que sí les pedimos que ustedes hagan? Tomen muy en cuenta la autonomía profesional, tomémosla, pero tomémosla con conciencia y tomémosla bien en nuestras manos para que justamente podamos hacer valer esa autonomía que tenemos dentro de las aulas, dentro de nuestro trabajo y dentro de las realidades con nuestros chicos. Maestra Ana, Ahorita que adelante. decías, gracias, ahorita que decías esta parte de la fase de la sesión 5, antes de pasar esto, por ahí también la guía menciona 80% para la revisión de libros de texto en cuestión de la distribución de los tiempos y 20%, no dice para temas generales, pero deja ver qué es esa parte donde vas a trabajar aquello que te haya hecho falta o sea necesario en tu escuela. Aterrizar, y también habla por ahí de la limpieza de los centros escolares o de las escuelas, para tenerlo en cuenta. Y entonces, durante todas estas sesiones, querido maestro, ¿qué hará el educador físico en este consejo técnico durante esta fase intensiva? ¿Qué es lo que hará? Vamos a ver. En Canchado les preparó la siguiente diapositiva, donde vemos que podemos tomar en cuenta los siguientes puntos. Primero, bueno, yo empezaré, maestra. ¿Qué es Sí, lo que vamos a hacer? yo sé que usted haciéndome así me cedió la palabra y se lo agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo. Es muy amable. La primera situación que tenemos que hacer, que es la que nos tocó en la sesión 1, ya lo vimos, que es la revisión de los libros. Recordemos que al estar inmersos dentro de los campos formativos también tenemos parte, y justamente en los libros de proyectos de aula, de escuela y de comunidad aparecen apartados claros y concisos sobre el campo de lo humano y lo comunitario. Entonces, por eso los invitamos a que ustedes revisen los libros de primero a sexto de los proyectos de aula, de escuela y de comunidad de cada uno de los libros que les correspondan. ¿Sí? Hay escuelas en las que maestros no les corresponde toda la escuela. Si te corresponde a lo mejor cuarto y quinto, pues revisa los videos que te estamos compartiendo de la fase 3, de la fase 4 y la fase 5 para que tú sepas qué es lo que tienes que hacer. ¿Sí? Y justamente, maestra, nos vamos al siguiente, que es revisar en el índice el apartado del campo del humano y lo comunitario, justamente para lo siguiente. Revisar desde el título, tener una idea de qué va cada proyecto, cómo de qué se va a tratar, qué es lo que podemos ver, si se nos suena familiar o no, y también para saber cuántos proyectos vienen en cada campo, si quieres checar todo, pero pues aquí les poníamos particularmente en el campo del humano y lo comunitario. Esta laminita la van a ver en los siguientes 2 videos, les avisamos desde ahorita, por si alguien empieza a ver otro de los videos antes de hemos decidido que es importante también estarles recordando qué es lo que vamos a hacer o qué sería tu aportación incluso, y por eso la van a volver a ver ahí en los siguientes 2 videos, por eso vámonos rápidamente al siguiente, maestro. Así es, están repetidas en todos porque sabemos que hay maestros en los que a lo mejor les corresponde algún grado, algún grupo, y es de manera más fácil que digas, oye, a mí nada más me corresponde la fase 3, no voy a revisar la 4 y 5 porque de por sí tengo mucho que hacer, mejor dedico mi tiempo a esa parte, ¿no? Escuchas el video de la fase 3 y a lo mejor le das el tiempo para poderle dar una pequeña revisión a esto.
Y como bien menciona la maestra, nosotros te mencionamos que hagas la revisión del apartado de lo humano y lo comunitario, pero no quiere decir que solamente estamos inmersos ahí. Es probable, y si tú le das una ojeada a mayor detalle a los libros, como lo hemos hecho nosotros, puede ser que la educación física aparece inmersa en varios proyectos, en varias actividades. ¿Y por qué te decimos que justamente estos? Porque nosotros, como maestros de educación física, tomando en cuenta que la mayor parte de los docentes cubrimos a toda la escuela, te orientamos a que solamente revises ese campo y que maestro de grupo que tenga alguna otra orientación donde él solamente va a revisar los de su grupo, ¿sí? Los de su grado que le corresponden. Entonces, en este caso, él si tiene alguna necesidad, ya sea que la haya plasmado dentro del plan analítico o que él vea que hay algún proyecto en el cual puedes tú apoyarle, justamente él acercarse contigo de esa manera de decirte, ¿sabes qué, profe? Mira, en el proyecto de aula, en el campo tal, en la página tal, me gustaría que le checaras este proyecto porque creo que en esta metodología me puedes ayudar con alguna situación. Claro, maestro, no te preocupes, yo le doy lectura y lo platicamos después. Y ahí justamente en el apartado donde vamos a hacer el esbozo de posibilidades, que sería en la sesión 3, ya podemos hacer ese tipo de cosas. Por lo tanto, en este apartado también te invitamos a revisar los propósitos, temas y contenidos de los proyectos de los libros. Recordemos, y lo vas a lograr observar, que cuando tú le des una ojeada, no viene ni el contenido ni el PDA desarrollado ni explicado de cuál es el que se está tomando. Entonces, justamente, ¿qué es lo que vas a tener tú que hacer? Regresarte a tu plan analítico, ver los PDAs y los contenidos que has escogido y ver que se relacionen con esta situación. Si tú, dado el caso, ahorita todavía te das cuenta de, oye, es que me gustaría y esto lo podemos, sí, claro, lo puedes hacer. Recuerda que el plan analítico no está puesto con cincel y piedra. Puedes hacerle las modificaciones siempre y cuando las sustentes y tú mismo le des razones de por qué quieres involucrar a lo mejor algún proyecto o no lo quieres hacer. Aquí te pedimos revisar los 5 contenidos del anexo de educación física. Te vamos a dejar igual el enlace en el video para que veas estos contenidos que vienen, que son los contenidos mínimos que tienen que ver con respecto al trabajo que realiza el maestro de educación física dentro del campo de lo humano y lo comunitario. Recordemos que estando dentro del campo tenemos injerencia en todos los contenidos que tienen dentro de este mismo campo, pero de manera práctica a nuestras sesiones hay 5 contenidos que son de manera más directa, sin olvidar que debemos de revisar todos y cada uno de los anteriores. Maestra Ana. Y bueno, ya que hayamos analizado un poquito esta parte de los contenidos PDAs con los que se relaciona, pues también en este proceso de revisión de los libros vas a encontrar que vienen unos cuadritos, unas letritas en verde por ahí, que son las consideraciones para retroalimentación o trabajos con las familias o algunas orientaciones que te va dando y pues Encanchados te recomienda que sí le des lectura como para tenerlo en cuenta incluso para tu evaluación formativa o para el proceso de mejorar esta parte de la retroalimentación o de modificar aquellas actividades que pudieran no haber funcionado tanto, te van dando idea también, entonces es importante tenerlas en cuenta. La siguiente parte sería contextualizar las actividades a la realidad, es decir, estas actividades que vienen estipuladas en los libros no necesariamente están establecidas para todos los contextos. Recordamos los innovadores nuevamente, lo hicieron en su momento para su contexto en el que ellos estaban trabajando o en el que han trabajado porque hay maestros que ya tuvieron un cambio de grado, de escuela, de lo que sea, pero en el momento de elaborar los libros estaban en una realidad que los llevó o los motivó para proponer ese proyecto como una idea general y por eso es necesario que ahora tú digas, mira, es muy parecido a mi realidad, entonces me parece, lo aplico, vamos a ver qué tal, me funcionó, no me funcionó, o bien desde que lo lees tú sabes que no va a funcionar o que sí va a funcionar, lo modificas, retomas algunas partes, lo vas variando y entonces es esa parte de contextualizar que por ahí también decía el maestro Armando ya, va muy de la mano con este último punto que es analizar qué tanto sí o no la aplicación de los proyectos en los diferentes ámbitos. Y por ahí, maestro, si nos dice el último que me faltó. Ámbitos o ambientes Claro también, que sí, sería
sería tomar en cuenta que hay que tomar en cuenta la evaluación formativa durante todo el proceso. En todas las fases de intervención del proyecto en servicio, tenemos que tomar en cuenta cómo lo vamos a poner y cómo lo vamos a llevar a cabo y cómo lo vamos a realizar y evaluando, como ya lo habíamos mencionado en el video de la evaluación formativa, todo el proceso, todo ese proceso. Entonces, justamente aquí tenemos que ir dándonos cuenta de cómo lo vamos a llevar a cabo, cómo lo vamos a realizar, cómo nos vamos a compenetrar, trabajar justamente con nuestros maestros, con los maestros de grupo, trabajar a la par, trabajar a la mano. Va a necesitar esto mucho trabajo cooperativo y colaborativo por parte del rubro de la escuela, por parte de los maestros, para poder llevar a cabo estas situaciones y tratar de ser completamente empáticos. Recordemos que este primer año va a ser, pues ahora sí que de muchos tropezones, de muchas Ensayo situaciones, y error, porque ensayo y error. exacto, puede ser que nos encontremos con situaciones muy positivas, pero también con situaciones negativas, pero recordemos la parte más importante, el conocimiento, tanto de lo bueno como de lo malo, obtengo conocimiento. Entonces, justamente eso es importante, analizar las cosas malas, incluso que han sucedido, eso me provoca conocimiento para saber qué puedo hacer, qué puedo cambiar y qué puedo mejorar. Y ese ciclo de la información, ese ciclo de evaluación que debe de existir y de surgir en todos y cada uno de los procesos, no debe de quedar de lado, como bien lo dice aquí, durante todo el proceso. Adelante, maestra. Y bueno, con estas ideas que te estamos aportando ahorita, independientemente si tú, porque incluso hay estados o hay zonas, hay regiones donde todavía por ahí algunos supervisores tienen esta como disposición de seguir apoyando a los maestros a crecer y los llaman por aparte en un espacio donde esta parte de la fase intensiva lo retoman y te toque trabajar solo con tus compañeros de educación física 1 o 2 días de toda la fase intensiva, o bien si vas a estar solo en tu escuela, el trabajo va a ser el mismo, el trabajo va a ser relacionado a saber qué chihuahuas tenemos que hacer para este inicio de ciclo escolar, cómo lo tenemos que trabajar, qué es lo que tengo que saber. Y entonces por eso lo que vamos a hacer a partir de ahorita, porque la intención es tal cual en los libros de texto gratuito y dentro de uno de los campos que estamos, pues también están los libros. Lo que vamos a hacer ahorita es presentar justamente, nos vamos a empezar, recuerden que en este video fase 3, primero y segundo, acompáñenos en los siguientes que son fase 4 y 5, que vamos a estar subiendo y pueden ya también ustedes darse la idea de cómo vamos a trabajar. Queremos darles una idea o un ejemplo más bien, ¿no? Estuvimos revisando todos los proyectos que vienen. En realidad es que no son tampoco tantos, es como, son muy interesantes, pero sí en la revisión nos damos cuenta que hay unos que decimos, definitivamente, este no veo ni pies ni cabeza, o este no es para mi contexto, o bien este encaja, o a este lo quiero, de hecho nos pasó, que lo estamos revisando a mí en lo personal y ya lo quiero hacer, porque están súper completos, entendibles, no es algo tan complicado, es algo que conocemos y que si lo leemos, nos damos esa oportunidad, pueden salir buenas propuestas, ¿no? Entonces, en este de la fase 3, recuerdan que decimos, los proyectos que estamos revisando en Canchados es aula, escuela, comunidad. Estos 3 libros que vienen así, proyectos de aula, proyectos de escuela, proyecto de comunidad. El ejercicio que hicimos en Encanchados es, con fase 3 vamos a revisar con primer grado vamos a revisar de aula, segundo grado vamos a revisar de escuela, para tercer grado cuando veamos la fase 4 vamos a estar revisando comunitario y así sucesivamente, para tener ese juego, ¿no? De irte revisando un poquito de todos y darnos cuenta si corresponde o no corresponde, si tiene las características del tipo de proyecto que se proponen. Y bueno, si por ahí el maestro Armando ahorita nos va a apoyar para ponernos en pantalla el que escogimos como el libro. Sí, sí, gracias. ¿Libro? El libro, Ok. por favor, de primer grado, la página 169, y vamos a ver el proyecto que escogimos para platicar ahorita en este espacio con ustedes. No vamos a detenernos en leer tanto la actividad, pero sí que vayan viendo más o menos desde la portada del libro,
para que vean. La verdad es que eso que van diciendo que en las presentaciones que están haciendo en las tardes, de qué bonitos dibujos y qué portadas, sí es cierto. Es muy cierto. O sea, lo primero que llama la atención, ¿no? Los colores y las imágenes son preciosas. Este que vemos en pantalla es proyectos de aula de primer grado. Nos vamos al campo de lo humano y lo comunitario, que está más abajo, pero bueno, acuérdense que los puntos que proponemos es revisar el índice también. Vienen los 4 campos y donde vemos en el campo del humano y lo comunitario, por ejemplo, para primer grado tenemos 4 proyectos que sí son un poquito extensos, pero tampoco están imposibles de leer los 4 de primero a sexto, o sea, fácilmente. Hay que distribuir bien nuestros tiempos y el tiempo que nos den en consejo técnico de manera individual para revisarlos, pero desde ahorita también incluso ya los puedes llevar revisados. Con este ensayo, este trabajo que vamos a hacer aquí ahorita un poquito sobre el mismo libro para que entendamos qué es lo que hacemos, ¿no? Entonces veo mi libro, la portada, veo mi índice y me voy a lo humano y lo comunitario a partir de la 138. Pero para el ejercicio de ahorita en Canchados ya escogimos directamente de la página 168 el proyecto de la salud, mi gran derecho. ¿Por qué? Pues porque está completamente relacionado. Vamos a leer el propósito únicamente. En esta aventura de aprendizaje elaborarás un libro cartonero de la salud con el que identificarás hábitos saludables y reflexionarás junto con tus compañeros sobre la importancia de llevar un estilo de vida saludable en el aula y yo pondré ahí en tu vida, ¿no? Un estilo de vida saludable hasta ahí. Ponen la de aula para no dejar de lado que es un proyecto de aula, pero puede ser en cualquiera de los ámbitos. Si te das cuenta, desde aquí ya te dice un libro cartonero. O sea, tú decides, ¿no? Dime, maestro. Recordemos que nuestra aula es el patio. Sí, sí, sí. O sea, aún cuando no está muy inmerso, pero sabemos que nuestra área es aula, es el patio, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. aula podemos también tomar en cuenta nuestro centro de trabajo. Y de hecho decimos la cancha, ¿no? Pero enganchados. De hecho, el aula para nosotros estaríamos hablando, o los proyectos de aula es cuando tú los vas a llevar con un grupo en particular. O sea, con mi grupo de primero A, primero B, primero C, voy a trabajar este proyecto con esta aula, en el momento, el grupo, ¿no? No se refiere a las paredes. Pero, entonces, desde este propósito, yo ya me voy con la idea de que hay un producto y ese producto me dice que es elaborar un libro, ¿no? Con cartón y allá abajo vienen los materiales y es buena idea y es posible. Si tú dices, no es que yo que eso que se pongan a recortar, pierdo tiempo y yo lo motriz y porque el juego también se vale, puede ser un cuento vivenciado en lugar de un cuento elaborado, ¿no? Entonces, eso es donde tú tienes que empezar a adaptar. Ojo, antes de avanzar con los elementos que contiene, la sesión 2 o 3 me parece del consejo lo menciona. Algo importante de revisar los libros de texto es familiarizarnos con las metodologías que se proponen. En el caso del campo del humanilo comunitario es aprendizaje-servicio. Y si revisamos que contenga estos elementos, estas fases o etapas que se mencionan en aquel documento que nos llegó en uno de los consejos técnicos sobre la estructura de los proyectos. No recuerdo bien el nombre, pero es donde te menciona los 4 tipos de proyectos prioritarios para esta nueva escuela mexicana y los campos formativos. Y bueno, en este proyecto en particular, sí encontramos los 5 momentos. Los voy a leer rapidito, aunque los vamos a estar trabajando, pero punto de partida, lo que sé y lo que quiero saber, organicemos las actividades, creatividad en marcha y por último, compartamos y evaluamos lo aprendido. Ahorita el maestro nos va a hacer favor de ir bajando y vamos a ver cómo en efecto tenemos un punto de partida de esto de la idea, el propósito, las preguntas, la lluvia de idea de los alumnos. Luego tenemos lo que sé y lo que quiero saber, a dónde quiero llegar. Si se dan cuenta, este proyecto va sobre hábitos de higiene saludable, hábitos, todo lo relacionado a la higiene, a la alimentación. Aquí en este primer apartado solamente es higiene personal, higiene del espacio. Luego empezamos a hablar sobre elementos ya que se van involucrando sobre tu espacio limpio. Y luego viene lo que sé, lo que quiero saber, cómo cada niño
en su espacio, en su casa, cuáles son sus hábitos, cómo lo voy a compartir con los otros. Mira, ese hábito que tú tienes en mi casa no se realiza así. Tú te bañas en la mañana, yo en la noche, yo en la tarde. ¿Cuántas veces comes al día? ¿Te lavas los dientes? Etcétera. Viene este cuadrito que también me gustó bastante sobre para ir hablando incluso de hasta tablas y gráficas y demás. Obviamente con los niños de primer año y algo que decimos es complicado la parte de que apenas están ingresando y es dependiendo en qué momento del ciclo escolar lo hagas, pues qué tanto van a escribir ya, ¿no? Pero sí se puede hacer platicado, dibujado, vivenciado. Después de esta parte de lo que sé y lo que quiero saber, en organicemos las actividades un poquito más abajo. Bueno, aquí sigue hablando del, ya empieza, ya hablamos de higiene, nos se va a la parte de la alimentación y después viene incluso de el sueño, la actividad física, los alimentos, las visitas al médico, las horas de descanso, todo en relación o relacionado. Si nos damos el tiempo de ir leyendo paso a paso, eso está precioso. En donde dice ahí organicemos las actividades, ya es cuando vamos a empezar a hablar en este caso sobre la elaboración de este libro donde es como un álbum básicamente de hábitos saludables para lograr una vida saludable. ¿En relación a qué? A todo eso que antes se habló, ¿no? Desde la salud, alimentación, higiene, etcétera. Y te dice qué materiales vas a utilizar. ¿Los puedes conseguir o no los puedes conseguir? Los tenemos en la escuela, los puedo llevar yo maestro, son de reuso, son muchos niños y no puedo, hagamos uno entre todos. Eso es lo que vas a ir modificando. Creatividad en marcha, ya pones las actividades en acción, que repito, pudiera parecer el de, ay, se la van a pasar cortando y dibujando en una clase. Y las demás clases, bueno, las jugamos, las actuamos, las exploramos, hacemos juegos que tengan que ver con estos elementos que vienen en el proyecto, porque recuerda que es del campo, no te dice proyecto de educación física, no, son elementos que se trabajan y que tu maestro con esta autonomía profesional que tenemos vas a proponer las estrategias, los métodos y demás, las actividades que vas a realizar, cómo las vas a realizar. Y bueno, ahí ya se fue hasta el siguiente, pero después de organizar las actividades, ponemos esta creatividad en marcha, se elabora, se hace todas estas las actividades y se comparte y se evalúa lo aprendido. Es la última parte del proyecto de se comparte y se evalúa, donde tú puedes explicar con los demás, entre equipos, en pares, con otros alumnos, solo un grupo, otro grupo. Tú decides cómo se comparte ese trabajo que los niños estuvieron haciendo. Recuerda, nos quedamos todavía en el ámbito de aula. Incluso puede crecer un proyecto, y por ahí lo han mencionado, que de ser un proyecto de aula puede crecer a un proyecto escolar y a un proyecto comunitario incluso, ¿no? Pero de momento que menciona el libro se queda en la parte de aula. Entonces, bueno, a mí me pareció bastante, bastante interesante. En el caso de segundo grado, como ya ahorita vieron más o menos lo que hacemos, ya solo les vamos a presentar. ¿Quieres que hagamos primero los contenidos para hacer la relación? O de primero el libro y luego hacemos la relación, porfa, de los contenidos. Es que también en el camino nos van surgiendo ideas. Entonces, vamos a ver rapidito, nada más porque sí queremos que nos acompañen en los otros 2 videos, pero que vayan familiarizándose cómo están los libros y cómo los estamos revisando. En segundo grado retomamos lo que fue proyectos escolares. Recuerden, aula para un ejemplo, primer grado, escolares, donde ya tenemos inmersa toda la escuela. Maravillosa portada que tenemos, revisamos nuestro índice, vemos que el campo del humano y lo comunitario en este caso ya tiene 5 proyectos y el que escogimos para ejemplo, porque todos están muy bonitos, pero el que sentimos muy relacionado fue yoga y emociones, que está en la página 204. También tiene las fases o los momentos que se debe trabajar en un proyecto de aprendizaje de servicio y lo importante en este proyecto que nos llama la atención es como una actividad que surge a partir del aula se puede convertir en intercambiar con toda la escuela un momento para trabajar juntos sobre un elemento del movimiento, sobre un tema de el cuerpo, la corporeidad, la actividad física, la salud. En esta aventura, nada más el propósito de aprendizaje, organizarás con tus compañeras y compañeros de manera respetuosa, colaborativa y empática una sesión de yoga para tu comunidad escolar.
Este punto de comunidad es otro de las palabras que también platicábamos con Armando, que lo menciona muy constante, y cuando los especialistas han explicado la parte de comunidad, como que se entiende que es la colonia, el alrededor, la comunidad, el pueblo, lo que está como que alrededor de la escuela. Y también se ha entendido que es en sí la escuela, los grupos y los alumnos. Pero aquí en los proyectos lo que he descubierto, lo que fuimos descubriendo es que usan la palabra comunidad incluso cuando hablan de un equipo dentro del grupo. Cuando hablan de un grupo en particular, es esa comunidad, incluso a partir de 3 ya es una pequeña comunidad, y claro, tiene toda la razón y tiene mucha lógica, ¿no? Entonces, aquí cuando dice con tu comunidad, agrega la palabra escolar, se refiere que este proyecto que se va a hacer, que parte del aula, la vamos a compartir con todos los demás alumnos, con todos los que se quieran inscribir, los que quieran participar. Si participa toda la escuela, se puede hacer por turnos. Y básicamente lo que busca este proyecto es trabajar todos los elementos como relajación, postura, equilibrio, todo lo que tiene que ver con corporeidad, el trabajo de la respiración, el manejo de la emoción, cómo a partir de la respiración también puedo mejorar mi postura, mejorar mi estabilidad, etcétera. Y se retoma a partir de cuestiones de yoga, ¿no? Vienen ahí todas las etapas, las fases que mencionábamos. Cuando te dice el tapete, ay, qué bonito se ven todos en su tapete, ¿no? Como que los niños van a tener. Bueno, viene una propuesta de que lleven un cartón incluso, que creo cuando yo leí la palabra cartón dije, claro, ¿no? Una caja, la abren y ya está su tapete de yoga, y eso permite hacer las actividades un poquito con mayor seguridad primero y comodidad. Hacen reflexiones en el proceso, se va haciendo la evaluación formativa en todo momento. Aquí vemos unas posturas propuestas. Les repito, al leer el libro realmente es que te vas dando cuenta de que esto es muy posible de hacer, o lo han hecho incluso, y aquí nada más es cómo lo vamos a orientar. Ya que se explora, se experimenta, se hacen las posturas, viene una parte de cuando me parece, más abajito, donde dice ya lo ponemos en marcha. Bueno, la reflexión, ¿no? A partir de las preguntas, organizan las actividades, incluso llega un momento en que se hace una invitación escrita, que se hace un orden, casi que al orden del día, se hacen inscripciones de aquellos que quieran participar. Por ejemplo, a mí se me ocurría que yo lo puedo hacer como que, miren, ahí está el cartel que propone. Ya son niños de segundo, en teoría ya podrían incluso hacer dibujos más organizados y un poquito más de texto, dependiendo cómo estén en el nivel de desarrollo de lectoescritura, proponérselo a toda la escuela, ¿no? De primero a sexto. Y por qué no hacerlo crecer invitando a los padres de familia, hacer una organización de temporalidades. El chiste del proyecto prácticamente es esta vivencia corporal, la movilidad física, el gusto por la actividad física, por el bienestar y por esta relación en la comunidad, y desde el diálogo y el análisis de cómo te sentiste, qué podríamos modificar, qué propones, y la presentación donde se trabaja ya con los demás grupos. Y bueno, por último dice, escribir en los cuadernos. Esta parte es donde los maestros de aula nos podrían apoyar a que también a ellos les sirvan los proyectos que nosotros realizamos a cumplir otros objetivos o abordar otros contenidos, ¿no? Y bueno, hablando de contenidos, recuerden que una parte importante que se va a hacer en el consejo técnico, la fase intensiva, es analizar qué relación tienen los libros de texto con esto del programa analítico, que fue esa selección de contenidos que hicimos. Y entonces, recordemos que vimos por ahí primero y segundo. Entonces, vimos el primer grado, donde trabajamos esto del proyecto, maestro, gracias, el proyecto de la salud es mi gran derecho. Básicamente, cuando yo me voy a revisar donde ya seleccioné mis contenidos en mi programa analítico, me doy cuenta que está completamente relacionado con estilos de vida activos y saludables, que es el contenido, y maneja el PDA tal cual. Participa en diferentes juegos para explorar alternativas que le permitan mantener una vida activa y saludable. Y también se relaciona con otro contenido, acciones individuales que repercuten en la conservación y la mejora de la salud. Recuerden que este proyecto va sobre los hábitos de higiene.
reconoce la importancia de la práctica de hábitos de higiene y limpieza en el cuidado personal, así como de otros seres vivos con la intención de contribuir a la prevención de problemas de salud. También este contenido tiene otro PDA al cual este proyecto da respuesta, que es explica la importancia de incluir alimentos saludables de los distintos grupos para colaborar en modificación de los hábitos de consumos personales, familiares que favorecen la salud. La temporalidad también es otra parte que tú vas a decidir, que tú vas a proponer, que tú vas a planear y es bien importante que desde el inicio tengas claro para cuánto tiempo lo quieres. Por eso seleccionamos varios PDAs, perdón, y eso te va a permitir saber qué tiempo realmente te vas a llevar con cada proyecto. En segundo grado, que es este último que revisamos de proyectos escolares para segundo grado, en el área del humano, en el campo, perdón, del humano y lo comunitario, este proyecto de yoga y emociones responde a 3 contenidos, cada uno con un PDA, construcción del proyecto de vida, reconoce logros al participar en diferentes situaciones familiares y escolares para replantear su actuación en favor de una mayor confianza y seguridad en beneficio del bienestar común, porque no solo está trabajando en sí, sino está trabajando con los demás. Posibilidades cognitivas, expresivas, motrices, creativas y de relación, al momento en que experimenta acciones que implican comunicación y expresión por medio del cuerpo, para asignar un carácter personal a sus movimientos y mejorar la interacción. Y también estilos de vida activos y saludables, ¿por qué no? Ya que reconoce que a través de propuestas lúdicas o expresivas que fomentan su disfrute y práctica cotidiana, favorece una vida activa y saludable. Y en todo momento, aquí lo importante es, te repito, que tú decidas, puede ser que este me suene más, este me convenza más, lo necesite más. Si tienes una problemática donde necesites trabajar estos contenidos, estos PDAs, pues puedes echar mano de estos proyectos. Maestro Armando, básicamente este es el orden en el que vamos revisando libro, índice, proyectos, los analizo y después me voy a mi plan analítico que ya tengo previamente constituido y si todavía lo estamos haciendo también es válido. Y me doy cuenta que hay una relación de los contenidos y los PDAs. Ahora, recuerden que nos mandaron el anexo y ahí vienen 5 contenidos para educación física. Lo hemos dicho, lo vamos a seguir diciendo en los otros videos. Revisemos todo el campo, ¿vale? No solamente nos quedemos con esos 5, porque ahorita de los, por ejemplo, de los que les presentábamos de segundo grado, hay contenidos que no están en esos 5 del anexo, están en esto de todo el campo, ¿no? De donde revisamos todos los contenidos y PDAs de todo el campo. Esperemos que no haya sido muy largo este video. Sí es mucha información, es demasiada información, pero la intención es que el día 21 estemos listos y sepamos que al menos... Antes, maestra. Sí, maestro. Es importantísimo, compañeros, que también sepan y ustedes digan, y al momento de leer el proyecto, ¿sí? Ustedes van a decir o a realizar, aun cuando en este caso, por ejemplo, el proyecto se pudiera relacionar con varios contenidos, si ustedes durante el proceso le quieren cambiar y que sean menos, que a lo mejor solamente sean 2 contenidos y no 3, y que también, y a lo mejor lo pueden jalar otro de ética, naturaleza y sociedad. Entonces aquí es importantísimo que siempre tomemos en cuenta que podemos vincular estos proyectos con los de aula, con los profesores, con los maestros, para poder trabajar diferentes cosas y que podamos desde diferentes ámbitos, de diferentes espacios, que en este caso sería el espacio del patio y el espacio en el aula, tal cual el salón adentro de clases, poder trabajar diferentes ámbitos y poder trabajar formas para poder concretar más información y poder llevarla de mejor manera. Y siempre que nos pongamos de acuerdo con los docentes y podamos llevar ese trabajo colaborativo y cooperativo, el niño lo va a entender mejor, porque si se realiza en el mismo tiempo, ¿sí? Él va a concretar de manera más fácil esas ciertas actividades, porque si yo en algún momento quiero trabajar ese proyecto, pero lo trabajo 2 meses después de que el maestro ya lo trabajó, o el maestro lo trabaja 2 meses después de que yo lo trabajé, ahí hay como ciertos, ¿cómo se llama? Estamos perdiendo, vaya, la posibilidad de reforzar los aprendizajes en 2 espacios.
Pues ojalá Les tengamos los agradecemos. tiempos, ¿no? Para hacer esta relación perfecta y maravillosa que se escucha. Ojalá que se nos den los tiempos en los consejos técnicos y algún otro momento para poder avanzar en esto. Y maestro Armando, ¿te parece si los invitamos a que nos acompañen a los siguientes 2 videitos que todavía son sobre fase intensiva? Así es, compañeros, los vemos en los siguientes videos. Les agradecemos mucho por estar aquí. Cuídense muchísimo. Bye. Bye. Este video, dale like, suscríbete y activa la campanita para ver todas las notificaciones. Asimismo, te invitamos a nuestras otras redes sociales en TikTok e Instagram. No se te olvide dejarnos tu mensaje. Nos vemos en el próximo video.